El día de hoy veremos el tema medición de calor correspondiente a la unidad de calorimetría. Objetivos: comprender cómo el calor, al igual que la energía, ésta se conserva por el principio de equilibrio térmico. Número 2. Demostrar por medio de ejemplos la transferencia de calor neto dentro de un sistema aislado. Construyamos nuevos saberes. El principio de equilibrio térmico nos dice que siempre que los objetos se coloquen juntos en un ambiente aislado, finalmente alcanzarán la misma temperatura. Este es el resultado de una transferencia de energía térmica de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Si la energía debe conservarse, decimos que el calor perdido por los cuerpos calientes debe ser igual al calor ganado por los cuerpos fríos. Tenemos la relación que nos dice que el calor perdido es igual al calor ganado en un sistema aislado. Partiendo del calor específico y sustituyendo en la igualdad anterior, tenemos que el calor perdido, como es igual al calor ganado, significa entonces que la masa del cuerpo que pierde calor multiplicado por su calor específico y por su delta de temperatura va a ser igual a la masa del cuerpo que gana calor por el calor específico por su delta de temperatura. Ya sabemos nosotros que el término delta de temperatura en este caso representa el cambio absoluto en la temperatura cuando se aplican las ganancias o las pérdidas de temperatura. Esto significa que debe pensarse en temperatura alta menos la temperatura baja, que es precisamente lo que tenemos en el recuadro. El delta de temperatura es igual a la resta de la temperatura alta menos la temperatura baja. Apliquemos nuevos conceptos. Si calientan balas de cobre a 90 grados centígrados y luego se dejan caer en 180 gramos de agua a 22 grados centígrados, la temperatura final de la mezcla es de 26 grados centígrados. ¿Cuál era la masa de las balas? Bien, aquí nos están presentando un problema donde nos dicen que se calientan balas de cobre a 90 grados centígrados y se dejan caer en 180 gramos de agua que está a una temperatura de 22 grados centígrados. Vemos que la temperatura del agua es más fría y que la temperatura de las balas de cobre que está a 90 grados centígrados es más caliente. Cuando las balas de cobre caen en el agua, entonces se alcanza una temperatura de equilibrio que es de 26 grados centígrados. Nos preguntan cuál es la masa de las balas. Bien, vamos entonces a aplicar la fórmula entonces de conservación del calor, que dice que el calor perdido es igual al calor ganado. Esto lo vamos a representar en una diapositiva para que a ustedes se les haga mucho más fácil poder entender este tipo de problema. Aquí tenemos el problema. Tenemos los datos de las balas que están a 90 grados centígrados. Aquí vemos, masa del cobre es la que andamos buscando. La temperatura del cobre está a 90 grados centígrados. La masa del agua es de 180 gramos, pero como estamos en el sistema internacional, lo vamos a convertir a kilogramos. 180 gramos lo dividimos entre 1000, nos da 0.18 kilogramos. También nos dice que la temperatura del agua es de 22 grados centígrados en el momento cuando se echan las balas de cobre. Al final se alcanza una temperatura de equilibrio que vamos a representar con la letra T mayúscula en minúscula, que es de 26 grados centígrados. Esta es la temperatura ya de equilibrio al final cuando ya se ha hecho la mezcla. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer esta recta de temperatura que tenemos acá, donde en la parte izquierda vamos a colocar el cuerpo que tiene la menor temperatura. En este caso sabíamos que era el agua porque está a 22 grados centígrados. Y vamos a colocar en la parte de arriba la masa de ese cuerpo, que eran 180 gramos de agua, que ya convertido en kilogramos un 0.18. La temperatura de equilibrio la vamos a poner en medio de la recta, que ya sabemos que es de 26 grados centígrados. Esta es la temperatura final de la mezcla. Y en la parte derecha de la recta vamos a colocar la temperatura del cuerpo que estaba a mayor temperatura. En este caso eran las balas de cobre que estaban a 90 grados centígrados. Y en la parte de arriba vamos a colocar la masa de ese cuerpo. Como eran balas de cobre y no sabemos la masa, sino que eso es lo que nos están preguntando, solo la vamos a colocar con signos de interrogación. Bien, aplicamos la fórmula entonces que calor perdido es igual a calor ganado. En el calor perdido vamos a colocar entonces
que quien pierde calor es el cobre, porque de 90 grados centígrados va a pasar a 26 grados centígrados, que es la temperatura final de la mezcla. Entonces colocamos en el calor perdido masa del cobre por su calor específico, por su delta temperatura, y el cuerpo que gana calor es el agua. Entonces vamos a colocar masa del agua por su calor específico por el delta temperatura. Recuerden que el calor específico ustedes ya lo tienen en unas tablas, entonces solo tienen que verlo. En este caso lo tienen que ver en joules sobre kilogramos por grado centígrado, porque estamos utilizando unidades del sistema internacional. Bien, continuamos. Vamos a empezar a trabajar con las fórmulas. Ya sabemos que la masa del cobre no la conocemos, entonces le vamos a colocar la variable X, porque es lo que vamos a buscar. Sabemos que el calor específico del cobre es 390 joules sobre kilogramos por grado centígrado. No vamos a utilizar unidades, solo vamos a utilizar los datos para no confundirnos con las unidades. Entonces solo colocamos 390 y el delta de temperatura del cobre, ¿cómo lo sacamos? Bien, vamos a ver nuestra recta numérica que tenemos aquí, o nuestra recta de temperatura, y siempre vamos a restar del de mayor a menor. Entonces 90 menos 26, es decir, la temperatura del cobre menos la temperatura de equilibrio, que son los 26 grados centígrados, que nos dice que es donde llega la mezcla. 90 menos 26. Y en el otro lado, en la parte derecha de la igualdad, vamos a colocar la masa del agua, que son 0.18 kilogramos. Recuerden que aquí vamos a utilizar los kilogramos, no los gramos, multiplicado por el calor específico del agua, que son 4.186 joules sobre kilogramos por grado centígrado, pero solo colocamos el dato numérico, no colocamos las unidades, por el delta de temperatura. ¿Cómo sacamos el delta de temperatura del agua? Siempre el dato mayor menos el dato menor. 26 menos 22. Recuerden que siempre tenemos que utilizar la temperatura de equilibrio. En este caso, la temperatura de equilibrio es mayor que la del agua al inicio, entonces 26 menos 22. En el caso del cobre era 90 menos 26. Siempre la temperatura mayor menos la temperatura menor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos planteado la ecuación, es más fácil poder resolver el problema. Y decimos que X por 390, 90 menos 26 nos da 64, o sea que primero hacemos la operación que está en el paréntesis, lo mismo hacemos aquí con el agua, 26 menos 22, 4, luego hacemos las multiplicaciones, aquí como siempre tenemos la variable X, entonces vamos a bajar la X y vamos a multiplicar 390 por 64. 390 por 64 nos da 24.960. Y acá sí podemos multiplicar los tres valores en el lado derecho. 0.18 por 4.186 por 4 nos da 3.013.92. Luego, ¿qué vamos a hacer para despejar X? Recuerden que X es la variable que representa la masa del cobre, o sea, las masas de las balas del cobre. Entonces, como 24.900 está multiplicando a X, va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, X nos va a quedar que es igual a 3.013.92 entre 24.960. Esa división nos da 0.120 kilogramos de cobre. Bien, con este procedimiento entonces ustedes van a resolver los problemas de calorimetría que aparecen en la cartilla. En el próximo video les voy a explicar otro ejemplo que aparece en la cartilla, y utilizando este método que les estoy haciendo yo en esta presentación es más fácil para que ustedes aprendan a desarrollar el problema, y no como viene resuelto en la cartilla, porque viene más largo el procedimiento o más engorroso. Entonces, si ustedes lo logran desarrollar y logran entender utilizando esta recta de temperatura, entonces les será mucho más fácil poder aprender a resolver este tipo de problemas de calorimetría.